Bienvenidos. Feliz diciembre para todos. Hoy en este live vamos a tener un invitado que si hubiéramos planificado que fuese este día, después del proceso de elecciones del 21 de noviembre, no hubiera quedado tan bien. Pero como se diría popularmente, vamos a matar dos pájaros de un tiro, aunque nosotros estamos contra la violencia. Se trata de David Smolansky. David es comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Se me fue tu solicitud, David. Envíala otra vez. El comisionado de parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos para la crisis de refugiados e inmigrantes venezolanos. Hay que ver lo que esto significa. Es una inmensa responsabilidad, pero sobre todo es una gran tragedia diaria, incluso mal interpretada, porque pues a los que nos ha tocado irnos del país vivimos una realidad que es distinta realmente y que nos coloca en la distancia, tal vez en ocasiones que genera no solo la nostalgia para aquellos que se han quedado, sino un poco el dolor o la sospecha de que no podemos entender lo que está sufriendo el pueblo venezolano. En cualquier caso, David Smolansky ha sido realmente un protagonista responsable del cuidado y de la lucha de todas las tragedias de venezolanos que han salido en el país. ¿Y por qué conversamos hoy en especial con David? Porque zona gris significa fundamentalmente la fractura de la cohesión de una sociedad. Y esa fractura pasa porque un pueblo es deliberadamente maltratado, como lo está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, donde además se les empuja para que los ciudadanos que dejan de ser ciudadanos desconfíen de su liderazgo, se alejen de las actividades de lucha y los lleva incluso a una inevitable fractura, sobre todo en lo que ha significado el sector opositor. ¿Que hay culpas? Bueno, vaya que se han cometido errores, todos los cometemos, somos humanos. Es en ocasiones eso que está sucediendo, una decisión o planificación de grupos poderosos que forman parte de una zona gris, donde hemos probado hasta ahora en los videos que hemos publicado y en los trabajos que están en venezuelazonagris.com, que China, Rusia, Irán y por supuesto Cuba tienen las manos metidísimas en Venezuela, y que con esa complicidad, con la entrega de nuestra soberanía, con todo lo que ha significado las alianzas con los grupos criminales, es decir, las mafias organizadas, la guerrilla, todas las bandas criminales propiciadas por el régimen, que esa situación nos lleva finalmente a que hasta la oposición se vea dividida y que por lo tanto un pueblo tome distancia y decida que no es por ese camino, que por lo menos el electoral, que ellos decidan que se van a solucionar los problemas, por lo menos salir del régimen. Esto por una parte, ¿no? Quiero que entiendan que ya más lo he planteado mucho a través de mis redes sociales. En lo personal, respeto profundamente a quienes decidieron votar y respeto profundamente a quienes decidieron no hacerlo. Lo único que protesto militantemente es la desunión. Podemos opinar distinto, pero no estoy de acuerdo en lanzar para la fosa al liderazgo político y quedarnos huérfanos, porque no tengo ninguna duda que eso es parte de la estrategia del régimen de Maduro. David, te estamos esperando, solo con mandarme la solicitud, yo te doy el pase para que nos conectemos en vivo. Hasta ahora no te he visto, discúlpeme, pero es que está ingresando mucha gente. Qué bien, qué alegría. Bienvenidos todos, saludos para todos, para FG
G50, para Betsy Mendoza. Bueno, sí, yo sé que estamos tocando un tema, Miguel Sierra Alta, hola, estamos tocando un tema candente y bueno, vamos a compartirlo aquí porque justamente como somos militantes en la democracia, pues en esa democracia que estamos, vamos a decidir acá algunas cosas que tal vez nos lleven a un mejor camino por delante, porque compartiendo entre nosotros es mucho mejor que caernos a golpes y ataques, sobre todo en las redes sociales, que son tan empujadas por el régimen. La quinta entrega del video del trabajo de investigación Venezuela Zona Gris habla justamente del control del relato, de la batalla por el relato. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en el control del relato? Bueno, porque quien maneja la narrativa, quien manipula, quien esconde la verdad, quien tiene el poder de censurarnos, por ejemplo, venezuelazonagris.com fue bloqueada por el régimen para que muchísimos de ustedes no puedan ingresar a la página y enterarse de lo que ha significado una investigación de muchos meses y donde se prueba la perversión de un régimen que es capaz de todo para mantenerse en el poder, en particular, por supuesto, la cabeza de él, que es Nicolás Maduro. Yo supongo, David, que tu cuenta es por David, no una cuenta oficial, porque me envían muchas solicitudes que no están identificadas contigo. A lo mejor allí es donde está la confusión. Estoy pendiente. Dame las señales en un texto de que eres tú. En esa quinta entrega del video que les estaba comentando, se prueba los intereses del régimen y el poder impresionante de todo lo que invierte para crear ese ecosistema de medios, de redes poderosas y por supuesto con muchos recursos para imponer esa verdad que tiene el régimen en sus manos, y que hay unas señales muy evidentes que encontramos cada día. Por ejemplo, con los sucesos recientes del proceso electoral del 21 de noviembre, que además estamos viendo que han sacado hasta una caricatura de Maduro. Todo eso forma parte de laboratorios absolutamente organizados y planificados para llevar la opinión hacia los objetivos del régimen. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Oli Bellice, ¿cómo estás? Bien, vale. Gracias por la invitación. Comentaba que, bueno, nada más oportuno que conversemos hoy, porque por supuesto el tema Zona Gris es mucho de lo que nos interesa y además incluye buena parte de lo que es tu trabajo, porque la fractura de la sociedad venezolana, la desmoralización como ciudadanos, la ausencia de instituciones, la destrucción del Estado por delante y el que no haya respeto por los poderes, lo estamos viendo con lo que ha reiteradamente sucedido en procesos electorales y ahora en este nuevo proceso electoral del 21 de noviembre pasado, donde tú has tenido una posición fundamental, ya vamos a hablar de ella, pero primero quisiéramos resumir un paseo sobre las condiciones de la zona gris, donde tiene un inmenso peso el empuje que ha hecho deliberadamente Maduro para que los ciudadanos salgan del país, para que masa crítica huya de Venezuela, porque a final de cuentas Maduro quiere quedarse con menos población crítica para tener mayor control sobre los ciudadanos venezolanos. No sé si coincides con esto. Sí, claro que coincido. Bueno, gusto en saludarte y gracias por la invitación a este espacio y saludar a quienes se conectan. Hoy estamos enfrentando los venezolanos a la peor dictadura que ha tenido América Latina y el Caribe, con el respeto a otros ciudadanos latinoamericanos y caribeños que han vivido tiranías en el pasado. Difícilmente se pueda registrar lo que se ha registrado en Venezuela, lo que ha sucedido en Venezuela, y utilizando una palabra muy fuerte, pero es que yo no encuentro otra, lo que ha desgraciado la vida esta dictadura a muchos venezolanos. Nuestro país hoy
padece el peor deslave humano en la historia del continente, con 6 millones de desterrados. Nuestro país hoy tiene los niveles de hambruna más grandes del hemisferio occidental, con más de 9 millones de personas que no pueden comer 3 veces al día. Nuestro país hoy presenta los peores índices en cuanto a acceso a los servicios públicos como el agua potable, la electricidad, el Internet. Nos han vendido que el Internet es un lujo y cada vez son más países que tienen conectividad en las zonas más rurales y las zonas más vulnerables, y Venezuela es imposible. Y bueno, evidentemente es un país donde hay una violación sistemática a los derechos humanos y es responsable de crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias, represión, Importante siempre amenaza, recordar eso. persecución, torturas, que yo creo que de eso hay que hablar más y hay que visibilizar más cómo hoy se tortura a un militar disidente, cómo hoy se tortura a un estudiante que piense diferente al régimen, cómo se han torturado a dirigentes políticos que han sido encarcelados arbitrariamente. Además, esto es un tema que ya no solamente afecta a los venezolanos, sino Maduro hoy representa una amenaza para la región en cuanto a su estabilidad, en cuanto a su seguridad, en cuanto a las democracias. Y como yo siempre he dicho, salir de Maduro no solamente será motivo de júbilo para los venezolanos, sino será motivo de júbilo para toda la región. Y creo que se hace más esencial, y perdón que me he extendido en esta primera parte, creo que se hace más esencial la labor de quienes hoy estamos desterrados. Mientras más días pase Maduro usurpando el poder, pues más relevante se hace la labor de quienes hoy estamos desterrados, Sí, por ejemplo, de tu área en el periodismo, desde mi área, lo que yo he venido trabajando en la OEA, y de muchos otros tantos venezolanos que son los mejores sí, David, embajadores que tiene el país. porque no solo es una división palpable, digamos, a través de las redes sociales o el discurso, sino es que de corazón y además paralelamente, de manera la más gélida, el régimen y sus aliados han planificado la fractura de la sociedad venezolana, y quiero insistir en esto. La fractura no solo entre los principios o las ideas, sino que sencillamente aquellos que se fueron y aquellos que se quedaron. Sobre eso también sembrar la cizaña y crear un dolor mutuo de maltrato, donde hay acusaciones de por qué nos han abandonado, y el sistema de defensa de quienes han migrado con tanto dolor y con tantos padeceres que aún continúan, pero en su defensa enfrentándose entonces a quienes lo acusan. Es una cosa planificada y es muy fácil que un pueblo caiga en eso. Sí, Bellice, a Maduro no le importa que el país se vacíe. Cuando yo empecé a trabajar en la OEA, que no había gobierno interino, porque la gente se confunde muchas veces en mi labor. A mí me designó el secretario general para empezar un grupo de trabajo que hoy es una oficina, en 2018. Éramos 2 millones de migrantes y refugiados. Hoy Wow, somos 6 millones. estamos Y hoy somos hablando 6 de millones. en 3 2018, años. mediados de 2018. Hoy somos 6 millones de desterrados. Y ahí hay de todo. Ahí hay personas de clase media, ahí hay personas que han huido de sectores populares, que han huido de zonas rurales. Evidentemente estamos hablando de hay adultos, hay personas de tercera edad, hay menores de edad. Fíjate, Bellice, y entrando un poquito en materia, el 80% de las mujeres que están dando a luz en Cúcuta, en el hospital Erasmo Meos, son venezolanas, no son colombianas. O sea, de cada 10 mujeres que están dando a luz en el hospital en Cúcuta, 8. Colombia, 8 son venezolanas. Pero la misma realidad ocurre en Brasil, en Boavista. De cada 10 mujeres que dan a luz en el hospital de Boavista, 7 son venezolanas. Mujeres que no tienen la oportunidad de dar a luz en su país por la escasez de insumos médicos, por la falta de servicios básicos, hospitales que están sin luz, sin electricidad, por lo difícil que puede ser tener también hoy un bebé en Venezuela ante la precariedad, y bueno, tienen que caminar kilómetros para llegar a Colombia, para llegar a Brasil y dar a luz. Entonces, Maduro no le importa que el país se vacíe. De hecho, nosotros en nuestro último informe estamos proyectando que si se prolonga la dictadura en Venezuela y todas las consecuencias que eso trae, para el 2022 de 6 millones pudiésemos llegar a 7 millones de migrantes y refugiados, lo que convertiría la crisis venezolana como la más grande del mundo, superando a Siria. Los sirios son 6.6 millones, o sea, ya la diferencia entre uno y otro son 600.000, y ese es un primer lugar que no queremos tener. Nadie se puede alegrar de ser la crisis de refugiados más grande del mundo. ¿Y cuál es la moraleja, entre muchas,
que está dejando esta crisis o que está dejando lo que hemos vivido en Venezuela? Bueno, que la ausencia de libertad, la ausencia de justicia, la ausencia de democracia puede generar consecuencias migratorias similares o peores a países en guerra o a países que han padecido catástrofes naturales como terremotos, como huracanes, etcétera. Esa es la moraleja que tiene que quedar en la región y en el mundo, que cuando se pierde el Estado de Derecho, cuando no hay justicia, cuando no hay libertades, bueno, hay consecuencias migratorias peores que la guerra. Y yo pongo este ejemplo: Afganistán estuvo 20 años en una guerra y hay 3 millones de afganos refugiados, y Venezuela tiene 6 millones de refugiados. Ahora te hago una pregunta y cuestionamiento que así es mayoritario, estoy viendo en los mensajes que van entrando, y es un rotundo reclamo a la dirigencia política, y te preguntan, bueno, ¿y qué hacen ustedes? Bueno, ¿Cómo se Yo bueno, sé que es una respuesta, primero es una pregunta cliché, ¿no? Porque, bueno, desde cuándo estamos tratando de salir de esto y hacer un recuento de todos los esfuerzos que no solo la dirigencia política, sino los ciudadanos han hecho, los sacrificios, lo que se ha vivido y sufrido, es muy extenso. Incluso posiblemente quienes hacen ese reclamo también forman parte de esos sacrificados, pero hay totalmente. una gran desesperación, y yo creo que también es responsabilidad del liderazgo explicarles o alentarlos o dar, no sé si decir esperanza, pero por lo menos explicar alternativas y señales de que hay algún camino distinto, sobre todo luego de este proceso electoral, y hago ya el aterrizaje de una vez sobre lo que ocurrió en estas elecciones recientes para que caigamos en una polémica natural, y es que se votó, se eligió en algunos casos al parecer, y ahora ni siquiera se respetó, sin sorpresa, como tú bien has dicho. Pero arranquemos por qué le dices a esa gente que está diciendo qué están haciendo ustedes para sacar a Maduro. Bueno, en primer lugar, me permito hablar en primera persona. Pueden ir a mis redes sociales, Twitter, Instagram, y buscar mis declaraciones, donde yo fui abiertamente crítico de, el evento del 21 de noviembre. A pesar de que tengo funciones en una multilateral y estoy enfocado en el tema migratorio, yo no podía dejar de expresar lo que era y sigue siendo mi opinión con respecto al 21 de noviembre, sobre todo porque soy un alcalde en el exilio. Yo no Uh pude -huh. culminar mi gestión en 2017 porque ilegalmente ordenaron mi arresto, me inhabilitaron, me destituyeron del cargo. Eso me obligó a estar 35 días en clandestinidad hasta que salí de una selva por Brasil. Y hoy yo no puedo volver a Venezuela como otros han vuelto. El exilio no se puede frivolizar, no se puede banalizar, mucho menos cuando hay 6 millones de venezolanos desterrados. Maduro buscaba un baño de legitimidad, Maduro buscaba bueno, básicamente mostrarle al mundo de que había algo de democracia, etcétera. Y la verdad es que, bueno, vergonzoso lo que pasó el 21 de noviembre. Y el país habló. Yo rescato que aproximadamente el 70% de los venezolanos no acudieron a esa burla. No acudieron a votar en una elección donde tú podías votar, pero no elegías. En una elección donde no hubo condiciones. Y tan no hubo condiciones que el caso de Barinas lo corrobora. Y fíjate qué Hago un curioso, y alto le ahí, dice, ayer, antes que hablemos de perdóname Marina. esto repito, pero fíjate qué curioso esto, tres gobernadores, porque para mí los adjudicaron, el de Nueva Esparta, el de Cogés y el de Zulia, fueron ayer a Caracas, y en vez de estar apoyando a Superlano, que lo robaron en Barinas, estuvieron reunidos con Maduro en Miraflores. Entonces, definitivamente así no se puede salir de la dictadura, con el G4 Okay, no pero se puede salir de la dictadura. déjame hacerte esta pregunta. Y ahora hablamos del tema de las visitas a Miraflores. Se pronunció un 30%, pero ese 30% también son venezolanos y están contra el régimen. No piensan como tú, que ha fijado una posición política, que yo creo que en eso debe consistir el liderazgo también, decir lo que se cree, defender esas posiciones y tratar de explicárselo al ciudadano, aunque tengamos todas esas limitaciones dramáticas para que los ciudadanos estén enterados, porque es muy triste que la gente no sabe, por ejemplo, el trabajo que tú vienes haciendo, que te hagan un reclamo desconociendo Totalmente. injustamente lo que es tu trabajo. Pero sigamos, tenemos esa limitación, hay que insistir, hay que explicarle a la gente, hay que vencer
esta dictadura, hay que seguir luchando. Pero hay un 30% que sí cree en el voto, David, y Uh que -huh. cree que ese camino es honestamente una salida, una alternativa válida y que la actividad política deja un sello fundamental ante lo contrario que sería la apatía, porque es verdad, la abstención te deja en tu casa, después no hay ninguna actividad política. Para este caso, por lo menos algunos caminaron por los pueblos, por los barrios, por los municipios, y estamos descubriendo, lo confieso, algunos personajes, sobre todo en el interior del país, donde tenemos muy poca oportunidad, le pasa a uno que ya no vive allí, y aún es tratando de estar muy atenta con las comunidades. Fíjate tú, hay sectores donde hubo liderazgos muy interesantes que se crecen sobre el trabajo político y con la comunidad. No es que todos son lanzados a dedo. Y lo que ocurre en Amazonas, en el Delta, en Cogede, no es lo mismo que lo que ocurre en Caracas, ni lo que ocurre en Miami o en Washington, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con ese 30% que es importante? Y además, que llevó a que también se evidenciara que el chavismo ha disminuido, es decir, los partidarios del régimen están francamente debilitados o por lo menos no reaccionaron como esperaba la dictadura a pesar de las amenazas y las presiones, y que al no reaccionar es un acto de valentía y es una posición política que no quiere ir, que no acepta más que este régimen pretenda seguirlo atropellando o pretenda seguir en el poder. Es complejo, ¿no? No está solo en el dictamen de decir, bueno, esto significó la abstención. Yo creo que es muy peligroso el dilema votar abstención. Yo no creo, Ibellice, perdón, permíteme diferir. Yo no lo creo. Primero, que la gente que votó, nos guste o no nos guste, hubo mucha gente movilizada por el PSUV, que hoy es víctima del control social, que hoy es víctima de amenazas de que si no van a votar, no reciben una caja de Bueno, comida más o no razón, reciben me estás una dando la persona encarcelada. razón y sin embargo Por votaron eso, pero menos. son víctimas, pero no es no es un voto espontáneo, no es un voto espontáneo, Estoy de son víctimas del acuerdo, por control eso social, se de la ve amenaza, por eso es que no hay condiciones. y pero se ve reducida la población chavista a pesar de las presiones del régimen, o sea que es Es que menor yo soy un todavía. convencido, es que yo soy un convencido que una elección verdaderamente libre en Venezuela, competitiva, justa, verificable, con observación internacional, el chavismo no saca más del 20%. Yo soy un convencido de eso, completamente. Quién puede hoy apoyar al Partido Socialista Unido de Venezuela? Muy poca gente. Y los que lo apoyan son parte de la estructura del Estado, prácticamente. O sea, el chavismo es el nazismo de América Latina y el Caribe. Eso es el chavismo. O sea, el chavismo es los nazis de América Latina y el Caribe. Y estoy usando Sí, algo muy además con fuerte, pero es afán que es así. expansionista, ¿no? Pero, pero es así. Entonces, yo sí rescato que la mayoría de la población no votó, incluso teniendo el llamado de buena parte de la oposición, que fue un error haber participado el 21 de noviembre, y por eso yo me expresé y lo sigo diciendo. Eh, y creo que se tiene que reestructurar la conducción política del lado opositor. En esta dinámica, desafortunadamente, salir de Maduro va a ser muy complicado. Tú me decías algo antes, por cierto, de los de adentro y los de afuera. A mí me sorprendió que eso no solamente es un discurso que promueve el régimen, sino a muchos candidatos de la oposición promoviendo eso mismo. Que aquí estamos, aquí seguimos, que estamos aquí de pie, que estamos recorriendo, que aquí estamos. Es Y verdad. quienes no estamos allá, ¿por qué no estamos? Quienes no estamos allá, ¿por qué no estamos? Porque nos opusimos a la dictadura, porque nos persiguieron, porque ordenaron nuestro arresto. Y los 6 millones de venezolanos que no están allá, ¿por qué no están? Imposible para esas personas seguir viviendo en el país. Porque te levantabas y no tenías luz, porque terminabas tu jornada y no tenías agua para bañarte, porque ibas a buscar el almuerzo para tu hijo y no conseguías comida, porque a un miembro de tu familia lo asesinó el FAES. Entonces, no hay nada más tóxico, no hay nada más dañino que ponernos a hablar de los de adentro y los de afuera. Y este personaje, este servidor, perdón, jamás va a caer en eso, porque es tan venezolano el que hoy está en Maturín, como el venezolano el que hoy está en Puerto Ordaz, como el que está en Bogotá. Es tan venezolano el que hoy está en Mérida como el que está en Quito. Es tan venezolano el que hoy está en Caracas como el que está en Madrid. Es tan venezolano el que hoy está
en Tucupita como el que está en Ciudad de Panamá. Y además, hablar de eso es una ingenuidad absoluta, porque cuando se habla de esa forma, eh, digamos, cuando tienen los de adentro y los de afuera, o sea, una madre hoy tiene a su hijo afuera y viceversa, ese hijo tiene Claro. a su madre adentro. Entonces, Sí, es una yo trampa, es creo que una trampa elaborada. para mí, y yo lo he venido diciendo, para mí una condición sine qua non para tener una elección verdaderamente libre en Venezuela es que los migrantes y refugiados venezolanos puedan votar. Hoy los migrantes y refugiados tienen todos sus derechos vulnerados. Muchos ni siquiera pueden volver al país. No tienen la posibilidad de prorrogar un pasaporte, sacarse un pasaporte nuevo. No pueden votar. Entonces, cuando a mí me hablan de una elección verdaderamente libre, bueno, lo primero que tiene que haber como condición es que el venezolano que está afuera vote. El estado más grande en Venezuela, lamentablemente, ya no es Miranda, ni Zulia, ni tampoco es el área metropolitana de Caracas, la zona con mayor población. El estado más grande de Venezuela, nos duele, me duele decir esto, está fuera de Venezuela. Está fuera de Venezuela. En Perú hay más venezolanos que lo que hay en Barinas. Hay más venezolanos de lo que hay en Cojedes o de lo que hay en Nueva Esparta. En Perú, en 3 gobernaciones que supuestamente tiene la oposición, que no, en mi opinión no es oposición. Eh, bueno, en Perú hay más población que en esos 3 estados. Entonces, Increíble, ¿no? el país es diferente y yo sí creo que la gente no es tonta. Y otra cosa, y bellísimo, pero no me extienda, la gente votó y no sé qué, y está bien. ¿Cómo se ha sofisticado esta dictadura? Con tarjetas de partidos robadas. Tienen robada la de Voluntad Popular, robada la de Primero Justicia, que la llaman Primero Venezuela, robada la de Acción Democrática, la de COPEI. Imagínate entonces con la censura, con la desinformación, y que además la vulnerabilidad de la mayoría de la población que dice, bueno, voy a votar. ¿Tú crees que mucha gente cuando va a votar y ve el tarjetón y ve esos partidos, dice, ah, bueno, estos son partidos de oposición, marco aquí, marco acá? Engañados completamente, porque esas tarjetas no representan a esos Claro. partidos de oposición. ¿Me explico? Entonces Maduro se ha sofisticado. Entonces, en las dictaduras pasadas, como Pérez Jiménez, te ilegalizaban los partidos. Y punto. Aquí no, aquí ilegalizaron los partidos, pero fue una especie de expropiación, si se puede llamar, porque te lo legalizo, te lo robo y luego se lo entrego a otros que son afines a la dictadura. Y entonces hay algunos dirigentes de oposición sorprendidos, le digo con nombre y apellido, Enrique Capriles, bueno, hay que unirse a estos factores. Si nos hubiésemos unido con estos factores, hubiésemos sacado más alcaldías y gobernaciones. Pero ¿cómo no vamos a unir con esos factores si son ellos mismos los que robaron tu propia Claro, tarjeta con no, militante de no, Nueva yo Justicia? Entonces, ahí no, hay incluso que lo hablar aquí las critico, cosas muy claras. Hay que hablar aquí las cosas coincido muy claras, ¿me plenamente, explico? Bueno, entonces coincido esos son los plenamente, temas que hay que sí, debatir internamente, ¿no? sí, sí, no, Este, internamente y externamente, porque y el ciudadano tiene externamente, por eso lo derecho digo. a saber, o sea, que no detrás de una cortina vamos a decirnos las verdades, sino Claro, ya claro. es cuestión pública, porque hay una propuesta en la mesa de que vamos a evaluar caso por caso. A mí eso me pareció terrible, Pero ¿quién pero introdujo el recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia del régimen para que Superlano no ganara Barinas? Fue un alacrán, Adolfo Superlano, que forma parte de esta alianza democrática que algunos dicen que hay que unirse porque si no hubiésemos unido ellos sacamos más alcaldías y gobernaciones. Y estos son los mismos que te están quitando la gobernación de Barinas. Y con eso se está engañando a la gente. Entonces por eso claro. te digo, y Bellice, yo sí rescato que de cada 10 venezolanos, 7 no votó. Yo sí lo rescato porque aún con buena parte de la oposición llamando a votar, la gente dijo, no, yo no voy a votar en esta elección porque no hay condiciones, porque puedo votar pero no voy a elegir, porque un alcalde y un gobernador no me va a resolver mis problemas y porque esta elección municipal y regional no resuelve el problema de fondo, que es la salida de Maduro. Y eso es para mí muy loable, porque yo lo dije y Bellice, no vota, hay gente que dice, no, si no votas en dictadura no haces política. No, señor, no votar en dictadura es un acto de desobediencia civil. No votar en dictadura es desafiar el aparato represivo y de control social que tiene la dictadura. Antes quizás abstenerse era mucho más fácil, pero hoy quien no se abstiene puede ser víctima de persecución de la dictadura, puede ser víctima de amenaza, sobre todo aquellos que están con el carnet de la patria. Yo aplaudo a todos Está aquellos bien, que hoy teniendo un carnet de la patria no fueron a votar. Los aplaudo ok, porque es un acto de desobediencia civil. pero bajo tu responsabilidad como funcionario de la Organización de Estados Americanos, que siempre es bueno recordarlo, pero también como militante de Voluntad Popular, porque tú eres un dirigente de un partido político importante, donde además también forma parte el presidente interino Juan Guaidó. ¿Cuál es tu propuesta personal
cómo se debe debatir y asumir esta circunstancia que está viviendo el país. Bueno, mira, en primer lugar, como te decía, si sea una elección verdaderamente libre, competitiva, justa y verificable, una condición sine qua non es que los venezolanos afuera voten. Fundamental. De los 6 millones de migrantes y refugiados, 4 millones hoy tienen más de 18 años de edad, es decir, tienen edad para votar. Eso en primer Pero lugar. las condiciones, perdón que te interrumpa, David, esas condiciones eh, se pueden llegar bajo qué término, es decir, una mesa de Bueno, negociación. bueno sería lo ideal con una mediación internacional poder llegar a unas condiciones que permitan esa elección. Ahora bien, aquí hay que tener una aproximación mucho más seria hacia los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente la Fuerza Armada y los órganos policiales. Lo de Pensar la que se... República con el caso Barinas es descarado. Bueno, y yo dije en un tuit, por cierto, y lo he Mientras mantenido. Maduro estaba en Cuba. Desde que fui electo alcalde, yo siempre dije que no tiene ningún sentido que el acto más cívico que pueda haber, que es el ir a votar, esté custodiado por militares. Yo espero que cuando en Venezuela tengamos democracia, no exista un plan república. No exista, no hace falta tener unos militares custodiando unos centros de votación cuando es un acto cívico. Para eso puede haber unas brigadas electorales o como quiera que se llame, pero que sea el ente electoral encargado de eso y no los militares. Pero para no desviarme, yo sí creo que es muy importante, y esto obviamente pues es un tema delicado, pero pensar de que se puede conquistar el poder sin la Fuerza Armada Nacional es de una ingenuidad del tamaño de una catedral. Hay que tener una aproximación mucho más seria, mucho más coherente, mucho más nítida, mucho más firme hacia la Fuerza Armada. Y que la Fuerza Armada se ponga del lado de la Constitución y que se supedite al poder civil y que se deslastre de las economías ilícitas en las que están involucrados. O sea, es decir, es esencial el rol de la Fuerza Armada y los cuerpos policiales para poder conquistar el poder en Venezuela. Y es esencial el rol de la comunidad internacional, porque los venezolanos lo hemos hecho todo. Este pueblo ha sufrido demasiado. A nosotros nos han reprimido, amenazado, perseguido, matado, torturado, encarcelado, hemos pasado hambre, hemos estado en la oscuridad con apagones, y esto es contra el mal, y ahí se necesita mucho más presión por parte de la comunidad internacional, donde se le arrincone los espacios a Maduro y otros para ver si desalojan el poder. Cosas como lo que ocurrieron con Alex Saab, testaferros que están siendo detenidos en España, otras extradiciones que vienen como la del Pollo Carvajal o la ex tesorera de Chávez. Esos son los temas que hay que seguir, que se tienen que seguir haciendo y que Es no es otra decir, cosa que la justicia te inclinas, para que se desmorone el régimen. te inclinas más por esa tendencia que nos lleva a depender de la comunidad internacional para resolver el conflicto en Venezuela. No, creo que es una combinación de lo que se puede hacer internamente con la presión de la comunidad internacional. Es que no es excluyente. Y como te decía al principio de la entrevista, mientras más se prolongue Maduro en el poder, más se hace relevante quienes hoy estamos desterrados. Yo creo que los venezolanos que hoy estamos afuera podemos aportar mucho más. Los venezolanos que están, perdón, creo que tuvo un salto en la conexión, pero te decía que los Sí, venezolanos que estamos afuera podemos aportar mucho más para la salida de la dictadura, poner mucho más presión, visibilizar mucho más lo que ocurre, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay ejemplos en la historia de cómo las diásporas han jugado un rol fundamental para la reconstrucción de algunos países cuando pasan por guerra, han jugado un rol fundamental para la salida de las dictaduras. Y la venezolana tiene mucho que aportar, ¿no? sí, bueno, claro, estamos desperdigados por el mundo y en buena parte del tiempo el venezolano lo que hace es sobrevivir, ¿no? En unas circunstancias no todas idílicas, ¿no? Pero o muy lejanas a lo idílico. David, en Marinas, ¿qué crees tú que se debe hacer con este nuevo proceso? ¿No ir? Dejarlo de una vez, ahora tirar la No, toalla mira, después que ha no me voy a llegado, adelantar. o sea, Es después una que han decisión matado de... al tigre, le tienen miedo al cuero. No, yo no me voy a adelantar allí a dar mi opinión, y perdona, porque eso es una decisión de Frei Superlano, y él fue el candidato, y él fue el que ganó esa elección y que ha sido arrebatado, y él ha convocado una manifestación el sábado en Barinas. Yo creo que va a ir mucha gente. Él ayer dio Pero una muy rueda de prensa interesante, ¿no te parece? con el presidente ¿No te Guaidó. parece que ¿Cómo?
expresión de Freddy y de otras regiones, con todas las diferencias que se puedan tener, pero la expresión del Zulia o la expresión de Cojedes o la expresión de tantas Apure. Es decir, los llanos fue impresionante. Táchira, igualmente. Es decir, ahí hay pueblos que se impusieron y dijeron, bueno, así sea por voto. Yo me imagino diciendo, bueno, no me voy a quedar en mi casa. Bueno, Yo sé que es un Táchira está dilema, Freddy Bernal. pero Táchira es está Freddy Bernal valorable. ahorita. En Táchira está Freddy Bernal ahorita. Más bien yo estoy, o sea, sumamente preocupante que un tipo como Freddy Bernal hoy esté en la gobernación del Táchira, siendo ese el No es corredor que está Freddy principal por Bernal, donde, está la guerrilla colombiana. bueno, por eso, siendo ese el corredor principal donde hoy huyen los venezolanos hacia Colombia Sí. y de ahí de Colombia hacia otras partes, ¿no? La proliferación que puede haber allí de grupos irregulares armados y de economías ilícitas es incalculable con un tipo como Freddy Bernal. Y fíjate, Ibellice, tú hablas de los otros estados. Bueno, yo te dejo esto a la reflexión y a quienes están conectados. Ayer fueron Manuel Rosales, Alberto Galíndez y Morel Rodríguez a Caracas, pero no a estar con el presidente Guaidó y Freddy Superrano en la rueda de prensa que estaban dando por el robo que hubo en Barinas, sino asistieron al Palacio de Miraflores para reunirse con el dictador Maduro. Eso no deja la reflexión. Eso no son preguntas que estos tres deberían responder. Es decir, lo lógico es que ellos ayer estuviesen acompañando a quien fue robado de su elección en Barinas y está el presidente Guaidó. Pero asistieron a una reunión con el único dictador acusado o investigado por crímenes de lesa humanidad en la historia de América Latina, el señor Nicolás Siempre hay Maduro. que recordar eso. Entonces, nuevamente, externamente, esos son los debates que hay que dar. Si se estaba en Caracas, donde Superlanos estaba casualmente ayer para dar esa rueda de prensa con el presidente Guaidó, llama la atención que el gobernador de Cojedes, de Nueva Esparta y de Zulia, en vez de haber estado con el presidente Guaidó, a quien deberían reconocer, y con Frei Superlano, que es un candidato como ellos tres y fue robado, no, en vez de estar con ellos dos, se fueron al Palacio de Miraflores a la reunión con el dictador. Entonces, la gente ve eso y dice, y yo en lo particular no me voy a silenciar en mis opiniones políticas cuando No, veo este tipo a mí me parece de muy hechos, bien. no Me parece excluye además mi que es labores un hacia ejemplo los de migrantes y madurez y de refugiados, democracia. no Hay que excluye decir lo que se piensa. mi trabajo hacia los migrantes y refugiados y lo diré siempre en el marco del respeto, ¿no? O sea, con la verdad no temo ni ofendo, ni temo ni ofendo. Gracias, David, por habernos acompañado. Siempre Gracias. alertando a todos ustedes que recuerden que lean La Zona Gris, vean los videos, zonagris.com. Ojalá muchos tengan VPN sobreviviendo a la censura, porque ya bloquearon la página. De todas maneras, yo la estoy colocando en todas mis redes para que ustedes puedan leer lo máximo posible y enterarse de esos planes de expansión, porque como decía David al principio, va más allá del territorio venezolano, por eso es zona gris, porque es un territorio difuso que se expande, que es voraz, que es depredador y que es un peligro para la región. Y esta es la síntesis de las acciones del crimen organizado, de las bandas armadas no estatales y de países interesados, como no solo lo es Cuba, sino que se han sumado cada uno con sus intereses, China, Rusia e Irán, y allí están expuestas en ese trabajo de investigación los intereses, la razón, en la manera en que vienen avanzando y ponen en peligro hasta la democracia colombiana en este momento. Gracias, Es así. David. Y gracias a Gracias a ti, todos Bellice, por ustedes. la invitación y a la orden para futuras ocasiones. Dale un abrazo. Gracias Chao, por chao. seguir luchando. Gracias. Besos a todos ustedes. Estén muy pendientes porque el martes que viene continuamos con nuestros live y el jueves 9 de diciembre vamos a tener un foro único. Estén pendientes y los quiero mucho. Me preocupa un poco las intervenciones tan, no sé, tan pobres en algunos casos, en otras, gracias y besos por la solidaridad, por ese amor que siempre brindan, por no ceder a la desesperanza y por mantener la lucha. Nos vemos pronto.